El amanecer llegó como un recordatorio cruel de que nada volvería a ser igual. La granja, antes tranquila, ahora estaba llena de huellas, sangre seca en la tierra, cercas rotas y el olor a pólvora flotando todavía en el aire. Los forasteros se habían ido, pero lo que dejaron atrás era una herida abierta en todo el grupo. Brian se despertó antes que todos. Había dormido apenas unas horas apoyado contra la pared exterior del granero, su lanza improvisada recargada a un lado. Estaba cansado, pero no podía quedarse quieto. Un hombre que decide sobrevivir, pensó, no se da el lujo de descansar. Lo primero que hizo fue recorrer los alrededores de la granja. Daryl se le unió sin pedir explicación. Simplemente apareció a su lado, ajustando el cinturón de su ballesta. ¿Ves algo?, preguntó Daryl, su voz ronca por el sueño. Nada. Pero no siempre es buena señal, respondió Brian, agachándose para tocar una huella en la tierra húmeda. Pasaron por aquí anoche, pero no regresaron. No por ahora, añadió Daryl. Brian asintió. Ambos sabían lo que significaba. Si volvía a ocurrir un ataque, sería peor. Desde el porche, Maggie observaba a los hermanos Dixon caminar en dirección al bosque. Tenía una venda nueva sobre el brazo, y Glenn estaba sentado en el escalón inferior con la mirada clavada en el suelo. No deberías estar aquí afuera, le dijo Glenn sin mirarla. Estoy bien, respondió Maggie, aunque la punzada en su brazo dijera lo contrario. Glenn levantó la vista. Sus ojos estaban cargados de preocupación. Ayer pudo ser peor, Maggie. Pero no lo fue, dijo ella, porque Brian estuvo ahí. Glenn tragó saliva, incómodo, no por celos, sino por la creciente presión que sentía al ver cómo el mundo los empujaba a pelear sin descanso. Lo que hizo fue, Glenn buscó la palabra adecuada, sorprendente. Maggie sonrió ligeramente, recordando cómo Brian se había movido entre los atacantes, protegiéndola sin dudar. Sí, respondió. Lo fue. Herschel apareció detrás de ellos, apoyándose en el marco de la puerta. Tenemos que hablar, dijo con voz grave. Todos. Maggie y Glenn intercambiaron miradas tensas. Ese tono solo significaba problemas. Ring reunió al grupo en la sala principal de la casa. Herschel estaba de pie, con los brazos cruzados. Shane se mantenía al fondo, molesto, golpeando el piso con el tacón de la bota. Daryl se apoyaba en la pared, y Brian se quedó cerca de la ventana, sin querer ser el centro de atención. La granja ya no es segura, empezó Rick. Lo que pasó ayer es solo el inicio. Los disparos, los gritos, tarde o temprano atraerán caminantes. Y esos hombres podrían regresar. Peor aún. No podemos huir cada vez que pasa algo, interrumpió Shane. Tenemos techo, agua, comida. ¿Vamos a dejarlo por miedo? Rick lo miró, cansado. No se trata de miedo. Se trata de supervivencia. Shane buzó. Es fácil decirlo cuando tú no eres el único que pierde algo. Las miradas se posaron en él. Rick respiró hondo para no perder la calma. Nadie está diciendo que será fácil, respondió con firmeza. Pero no podemos arriesgar otra vida aquí. Shane señaló a Brian con un movimiento brusco. Y no olvidemos que todo esto empezó cuando este chico se apareció. Desde que llegó, han pasado cosas que antes no pasaban. Las miradas se tensaron. Brian levantó la vista lentamente. Pero antes de que pudiera responder, Maggie dio un paso adelante. No. Esto no es culpa de Brian, dijo con fuerza. Él nos salvó ayer. A mí, a Glenn, a mi padre, a todos. Shane apretó los dientes. Daryl avanzó un paso. ¿Quieres buscar culpables?, le dijo a Shane, porque no te gusta no tener el control. El silencio se volvió denso. Rick concluyó la discusión con voz firme. Nos iremos. Prepararemos todo antes del atardecer. Shane lo miró como si estuviera traicionándolo, pero no dijo más. La decisión estaba tomada. Brian salió antes de que el grupo terminara de organizar tareas. Necesitaba aire. Siempre que había demasiadas miradas sobre él, recordaba lo mucho que odiaba ser observado. No quería ser un peso para el grupo. No quería ser motivo de conflicto. Maggie lo vio alejarse y decidió seguirlo. Lo encontró junto a la cerca rota, inspeccionando rastros en el suelo. ¿Puedo?, preguntó ella. Brian asintió sin mirarla. No me gusta que te culpen por lo que pasó, dijo Maggie al fin. No importa, respondió él. A mí sí, insistió ella. Brian levantó la vista. No estoy aquí para que me agradezcan. Solo quiero ayudar. Y mantenerlos con vida. Maggie respiró hondo. Gracias, por lo de ayer. Su voz tembló apenas. Pensé que no lo contaba. Él negó suavemente con la cabeza. No iba a dejar que te pasara nada. No fue una frase romántica. Fue sincera. Cruda. Verdadera. Maggie sonrió con esa misma sinceridad y lo tocó en el hombro.
Somos un buen equipo. Brian miró su mano. Y por primera vez desde la muerte de su familia, sintió algo parecido a pertenecer en algún lugar. Durante horas, todos trabajaron en silencio. Empacaban provisiones, desmantelaban cercas útiles, revisaban armas. Era como desarmar un hogar pieza por pieza. Brian trabajó en el granero, asegurando cuerdas, revisando herramientas. Lori se acercó con un botiquín. Rick dice que llevemos 2 por vehículo. ¿Puedes encargarte de este? Brian asintió y lo guardó en una bolsa. Lori dudó un segundo antes de hablar. Lo que hiciste por Maggie, te lo agradezco. Aunque no lo digamos mucho, todos aquí valoramos lo que hiciste. Brian bajó la mirada. No tienen que agradecerme nada. Quizá no, respondió ella con una leve sonrisa. Pero lo haremos igual. El sol comenzaba a ocultarse cuando Shane se acercó a Brian. Brusco. Molesto. Inestable. Tú, gruñó. Necesito hablar contigo. Brian sostuvo su mirada, tranquilo. Shane avanzó un paso. No te confundas, le dijo con la mandíbula apretada. Lo que hiciste ayer, no cambia nada. No eres parte de este grupo. No eres parte de esta familia. Brian no respondió. No le dio gusto. No le dio rabia. Solo lo miró. Si fuera por mí, continuó Shane, te habría dejado fuera desde el primer día. Pero no fue por ti, respondió Brian finalmente. Y tampoco te toca decidirlo. Shane lo empujó. Daryl llegó en 2 pasos, separándolos. Tócalo otra vez, amenazó Daryl, y te juro que vas a necesitar más que vendas. Shane retrocedió, pero su mirada estaba llena de odio. Ese conflicto no había terminado. Solo estaba empezando. Cuando el sol se escondió, Rick ordenó encender los motores. El grupo estaba listo para irse. Pero el silencio repentino del bosque los puso en alerta. Demasiado quieto. Demasiado muerto. Brian caminó hacia Rick. Algo se mueve en el este, dijo. Rick tensó el rostro. ¿Forasteros? No. Esto es diferente. Daryl llegó corriendo desde la línea de árboles. Caminantes, advirtió. Muchos. La horda que más tarde arrasaría la granja. Ya estaba en camino. El gruñido lejano de decenas, tal vez cientos, de caminantes comenzó a escucharse entre los árboles. Glenn se quedó helado. Beth comenzó a llorar. Herschel tomó aire, como si cargara 1000 años sobre la espalda. Rick gritó. Todos a los vehículos. Ahora. Maggie corrió hacia la camioneta, pero se detuvo al ver a Brian revisar el granero. Brian. Lo llamó. Tenemos que irnos. Faltan las provisiones, respondió él. No hay tiempo. Brian dudó, y dejó caer la bolsa. Corrió hacia ella. Porque Brian siempre escogía proteger primero. La primera figura salió del bosque tambaleándose. Luego otra. Luego otra. Luego una docena. Daryl subió al techo de la camioneta. Es una maldita horda. Gritó. Rick miró los vehículos, luego la granja, luego la horda creciente. Estaban atrapados. Los gruñidos inundaban el bosque como un rugido ancestral. Brian se detuvo al escuchar el crujido de ramas, el golpeteo de cuerpos arrastrándose, el sonido de huesos chocando unos contra otros. Era un ruido que no había escuchado en esa magnitud antes. No así. No tantos. Rick levantó la mano, señal de alerta máxima. Daryl apuntó con la ballesta hacia la línea de árboles. No son 10, murmuró. Son cientos. Maggie, apoyada en la camioneta, soltó un suspiro tembloroso. Glenn la tomó del brazo. Brian miró a Maggie por un instante. Ella sostuvo su mirada, pero no dijo nada. No se acercó. No se movió hacia él. Solo lo miró, como si algo dentro de ella retrocediera un paso. Y Brian lo sintió. Rick gritó. Todos a sus posiciones. Tenemos que controlar esta línea antes de que nos cierren el paso. Shane se acercó, sudando, con el rifle temblándole en las manos. ¿Controlar qué, Rick? Mira eso. No podemos ni respirar sin que nos coman vivos. Calma. Ordenó Rick. No me pidas calma. Shane lo empujó. Esta granja está perdida. Brian corrió hacia el granero para recuperar una cuerda gruesa que había dejado ahí. Pensaba usarla como trampa improvisada, pero Maggie pasó corriendo frente a él sin detenerse. Ni siquiera lo miró. Él se quedó quieto un segundo. Algo había cambiado. Y no por la horda. Herschel salió por la puerta principal con una escopeta. Nadie va a destruir mi casa. Gritó con rabia. Rick corrió hacia él. Herschel, debemos irnos. Si nos quedamos, moriremos aquí. Esta granja es mi hogar, Rick, respondió Herschel con voz quebrada. Aquí viví con mi esposa. Aquí crecieron mis niñas. No voy a correr. Rick lo sujetó de los hombros. No es cuestión de elegir. No es cuestión de orgullo. Es la vida de tu familia.
Ercel apretó los labios, y por un momento Rick pensó que habría pelea. Pero el sonido de la horda acercándose más rápido lo hizo ceder. 5 minutos, susurró Ercel. Dame 5 minutos con mi casa. Rick asintió. Brian, desde lejos, los observaba. Ercel apenas lo miró, como si su relación también tuviera que reposicionarse. Era como si el mundo entero estuviera creando distancia entre Brian y todos. Los primeros caminantes atravesaron los árboles. Decenas. Luego cientos. Daryl disparó 3 flechas antes de saltar del techo de la camioneta. Es demasiada mierda junta. Nos van a rodear. Shane abrió fuego, gritando blasfemias. Andrea cubría la izquierda. T-Dog cubría la derecha. Glenn temblaba mientras disparaba, intentando no fallar. Brian se movía como sombra entre vehículo y vehículo, cortando cuellos, empujando cuerpos, usando la lanza improvisada con precisión. Maggie gritó. Glenn, súbete al jeep. Tenemos que movernos ya. Brian escuchó ese tenemos. Un nosotros del cual él, por primera vez desde que llegó, no formaba parte. Un caminante cayó casi encima de Maggie. Glenn lo empujó y Brian, de reflejo, clavó la lanza en el cráneo del muerto. Ella se giró hacia Brian. Pero dio un paso atrás. No miedo. No desprecio. Distancia. Gracias, dijo con rapidez. No Brian. No amigo. No una mirada que buscara la suya. Solo, gracias. Y se fue corriendo hacia Glenn. Brian sintió una presión en el pecho que no tenía nada que ver con el combate. Pero no había tiempo para pensar. Los caminantes avanzaban sin detenerse. Los disparos no bastaban. Los gritos aumentaban. Rick tomó la decisión final. Todos a los vehículos. Ya. Nos vamos, ahora. Shane, Andrea y T-Dog corrieron hacia la camioneta de Ercel. Daryl, disparando sin parar, apoyó a Carol y a Beth mientras subían. Ercel se quedó unos segundos más frente a su casa, mirándola como quien despide a un ser querido. Brian lo vio. Y corrió hacia él. Venga. Ercel, vámonos. Es mi casa, susurró. Y seguirán necesitando un hogar después, respondió Brian. Ercel parpadeó. Y cedió. Subió a la camioneta de Rick. Brian corrió hacia el vehículo de Daryl, pero Maggie pasó frente a él buscando su asiento junto a Glenn. Esta vez, ella ni siquiera lo vio. Los vehículos comenzaron a avanzar. El jeep de Maggie arrancó a toda velocidad, pasando sobre 2 caminantes. Shane gritaba indicaciones. Rick conducía a toda velocidad. Brian corrió hacia la motocicleta de Daryl para subir detrás de él. ¡Vamos!, gritó Daryl. Pero un caminante se abalanzó sobre Brian desde un costado. Otro lo derribó. Otro lo tomó del brazo. Brian cayó al suelo. Daryl gritó. Brian. Pero un grupo de caminantes se interpuso entre ellos. Los vehículos no podían detenerse. Era imposible. La última imagen que Maggie vio al voltear la cabeza fue a Brian de pie, rodeado, golpeando y cortando como un salvaje. Su rostro cambió. Quiso gritar. Quiso bajar. Pero no lo hizo. Se quedó sentada, quieta, distanciada. Las llamas del granero comenzaron a subir. Los disparos se escucharon hasta el cielo. La horda se derramó como un río oscuro sobre la tierra de Ercel. La granja se perdió. Brian estaba solo entre una marea de muertos. Y nadie sabía si seguiría vivo. La mañana después del ataque se levantó pesada, húmeda, cargada de un silencio espeso que parecía no pertenecer a la granja de los Greene. El aire olía a tierra removida, a hojas aplastadas y a pólvora vieja. La noche anterior había dejado cicatrices, huellas en el pasto, gotas secas de sangre, ramas rotas. Aunque Rick insistió en que el grupo descansara, nadie durmió del todo bien. Brian despertó antes que todos, como siempre. No era algo que hiciera a propósito. Simplemente su mente no sabía apagarse del todo. Después del ataque, su cabeza se había quedado atrapada en cada detalle. ¿Cuántos pasos se habían acercado? ¿En qué ángulo había disparado? ¿Cuántas veces Maggie había corrido peligro aunque intentó mantenerse a salvo? Había repasado la noche una y otra vez como si fuera una clase de supervivencia cuyo examen final nunca terminaba. Se levantó sin hacer ruido, cruzó el porche delantero de la casa principal y caminó hacia el granero. No buscaba nada en particular, solo necesitaba espacio. El aire frío de la mañana le quemó los pulmones y le recordó que seguía vivo. Eso debería haber sido suficiente. Pero no lo era, porque había algo que le apretaba el pecho desde que el sol salió. No era miedo. No era estrés. Era algo más extraño y más simple. Maggie no lo había mirado. La noche anterior, después de que todo terminó, Brian la ayudó a vendar la pequeña herida del brazo que había sufrido en la pelea. Ella había estado temblando, no de dolor, sino del susto, de la adrenalina cayendo de golpe.
Maggie siempre era fuerte, siempre era firme, y Bella vulnerable lo había desbalanceado un poco. No en un sentido romántico, no en ese momento. Más bien en uno humano. La vio quebrarse ligeramente, solo 1 milímetro, lo suficiente para que él supiera que el ataque la había marcado más de lo que decía. Pero esa madrugada, al cruzarla en el comedor, ella bajó la mirada. No dijo gracias como siempre. No sonrió. Ni siquiera le hizo un gesto de reconocimiento. Fue como si hubiera pasado de estar a 1 metro de ella durante una pelea a ser casi un fantasma. Y lo más extraño, no parecía molesta. Parecía incómoda. Esa incomodidad del tipo que no nace de un error, sino de una idea. Una idea puesta ahí por alguien más. Brian inhaló profundamente, tratando de ordenar su cabeza, pero no había mucho que ordenar. Era simple. Algo había cambiado. Y no sabía qué. Más tarde, cuando el sol ya calentaba la tierra, Ring reunió al grupo cerca de la cerca del establo. Estaba hablando sobre mover carpas, reorganizar guardias, reforzar el perímetro. Brian escuchaba desde un punto un poco alejado, como siempre. No llamaba la atención, pero tampoco se escondía. Maggie estaba del otro lado del círculo, junto a Glenn y Beth. Cada vez que Brian levantaba la vista, ella la bajaba. Rick siguió hablando, pero Brian sintió una presencia acercándose desde atrás. Una pesada. Una que hacía crujir la tierra con pasos cargados de intención. Shane. Se quedó a su lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que Brian supiera que no era coincidencia. Buen trabajo anoche, dijo Shane, con el tono más neutral del mundo. Brian no respondió. No confiaba en él. Daryl le había advertido hace semanas que Shane era de esos hombres que miraban a los ojos como quien busca un punto débil en una pared, solo para saber dónde golpear después. Shane continuó. Te moviste rápido. Silencioso. Práctico. No todos saben hacerlo. Brian se limitó a inclinar la cabeza en un gesto mínimo de reconocimiento. Lo sabía. Shane no estaba elogiando. Estaba tanteando terreno. Aunque tengo que admitir algo, agregó Shane con un tono casual que no engañaba a nadie. No sé si tus decisiones fueron las mejores. Brian lo miró de reojo. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Shane sonrió apenas, como si hubiera estado esperando ese mínimo gesto. Por ejemplo, dijo mientras cruzaba los brazos, cuando Maggie casi recibe ese tiro. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Ahí estaba. La primera estocada. Brian respiró hondo. No respondió. No le convenía morder el anzuelo. Shane chasqueó la lengua, como si estuviera decepcionado. Solo digo, continuó, que si alguien está cerca de una chica del grupo, debería preocuparse de verdad por ella. Cuidarla. Estar atento. Las mujeres aquí no tienen quien las proteja, y tú estabas más pendiente del chico que atacó a Glenn que de Maggie. No había sido así, pero Shane no buscaba la verdad. Buscaba instalar una duda. Y lo peor era que funcionaría. Brian entendió, con un frío que le recorrió la espalda, que Shane no estaba hablando para él. Lo estaba diciendo para que Maggie lo escuchara, aunque fuera de lejos. ¿Qué pasa contigo? Pensó Brian. ¿Por qué quieres que ella dude de mí? Pero ya sabía la respuesta. Shane no toleraba figuras nuevas. No toleraba competencia. No toleraba personas en las que el grupo confiara sin que él diera permiso. Y aunque Brian no buscara liderazgo, Shane veía su silencio como una amenaza. Cuando Rick terminó de hablar, todos comenzaron a dispersarse. Maggie pasó cerca, pero ni lo miró. Fue como si ya no existiera. Shane, mientras se alejaba, murmuró lo suficientemente fuerte para que solo Brian lo escuchara. No te preocupes. A veces la gente se da cuenta de quién es quién, por sí sola. Brian comprendió entonces. Shane había comenzado una campaña silenciosa. Nada directo. Nada evidente. Solo insinuaciones, miradas, comentarios casuales lanzados en el momento exacto para sembrar desconfianza. Y Maggie, sin querer, estaba cayendo en ello. Más tarde, Brian decidió ayudar a Herschel a reparar la cerca del extremo norte. Lo hizo por 2 razones. 1. Tenía las manos inquietas. Necesitaba hacer algo. 2. Era la excusa perfecta para mantenerse lejos del caos emocional que empezaba a hervir en la casa. Herschel no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran pesadas como bloques de granito. No esperaba que supieras trabajar madera, dijo el veterano mientras Brian recolocaba un tablón. Mi papá me enseñó, respondió él, sin entrar en detalles. Herschel lo observó por unos segundos. Había algo en sus ojos, una mezcla de análisis y duda. No hostilidad, pero tampoco confianza plena. Maggie me dijo que la ayudaste anoche, comentó Herschel mientras acomodaba una herramienta.
Brian sintió que el aire cambiaba. Eso era peligroso. No sabía qué le había dicho ella. Solo hice lo que había que hacer, dijo él. Herschel asintió, pero luego agregó. Mi hija es fuerte. No necesita demasiadas manos encima. Esta granja ha pasado por bastante. No quiero que nadie aquí cause más problemas. ¿Me entiendes? Ahí estaba. La semilla ya había sido plantada. Shane había dicho que Brian era problemático o peligroso, aunque fuera sin palabras directas. Y esa duda había llegado hasta Herschel. Brian no discutió. No defendió su honor. No se justificó. Solo respondió. Entiendo. Pero en su interior, algo se agrietó. Y esa grieta pesaba más que cualquier amenaza externa. Al caer la tarde, Brian se sentó solo en uno de los troncos detrás del granero, un lugar donde nadie solía ir. Observó el horizonte teñido de naranja. Pensó en su hermano. Pensó en cómo Daryl siempre sabía cuando alguien estaba mintiendo o cuando algo estaba fuera de lugar. Pensó en decirle a Daryl lo que estaba pasando. Pensó en advertir a Rick.